escuchas bien? Porque me puse esto para que se escuchara mejor. Sí, Ya. espera, quiero... Ahí sí. Bueno, muy buenas noches. Hoy hablaremos sobre COVID, del desconfinamiento, de las alergias y mucho más con un tremendo invitado, el broncopulmonar doctor Rafael Silva. Agradecer también a quienes me auspician, que son el medio digital www.lavozdecurico.cl y decoratalca.cl. Rafita, me imagino que esta pandemia ha sido bastante difícil de abordar, algo totalmente impensado en nuestro país y un cambio bastante relevante en la vida de todos. O sea, de la noche a la mañana nos tuvimos que quedar en la casa. No sé, ¿quién me puede decir al respecto? Bueno, lo que a todo el mundo le ha pasado, digamos, definitivamente estos últimos 5 o 6 meses se nos cambió la vida, tanto en nuestra vida habitual, normal, familiar, como la vida profesional y el trabajo en el hospital. O sea, hoy día la forma como se trabaja en el Hospital Regional de Talca, que es la realidad que yo conozco, es absolutamente distinto de lo que ocurría hace 6 meses atrás, y no tengo ninguna duda que eso mismo ocurre en la atención primaria y probablemente en todos los hospitales del país, digamos. Eh, era, fue inesperado, fue una sorpresa para nosotros. Les recuerdo que el primer caso en Chile se dio aquí en Talca el día 3 de marzo, y, pero yo quiero ser bien claro en esto, yo creo que no fue tan inesperado para la autoridad de salud, porque, y me consta, el primer caso se dio en Wuhan, ¿no es cierto?, en China, el 31 de diciembre, el día de Año Nuevo, justo el último día del año 19, por eso que se llama COVID-19, si no habría sido COVID-20, ¿eh? y, y ya los primeros días de enero, cuando empezaron a salir las noticias, esta situación, ya en Chile se empezó a preparar, ¿eh? Y pueden haber muchas críticas para el ministro Mañana. saliente, el ministro Mañalich, pero donde él tuvo mucho ojo fue en equipar las UCI. O sea, y eso significó que nunca, y eso lo he dicho públicamente en muchas partes, se nos murió un paciente, se falleció un paciente porque no hubiera un respirador, nunca se llegó al dilema ético de lo que se llama la última cama, Claro. nunca quedó gente, como ocurrió en nuestros países, terribles, situaciones terribles donde la gente fallecía en las calles, fallecía en las salas de espera de hospitales, los servicios estaban llenos de gente en el suelo, en todos lados, los servicios de urgencia. Era una película de terror eso, digamos. Y uno veía lo que ocurría y en países no solo pobres, sino que en países desarrollados también. En Europa eso ocurrió. Y ocurrió porque los pilló de sorpresa, digamos. De hecho, y con esto termino la primera impresión, nomás, un dato nomás, de todos los datos que vemos al día. Las camas ocupadas hoy día, hoy, a ver, lo digo de otra forma, si hoy día requiriéramos los pacientes que hoy día requerimos para intensivo y estuviéramos en diciembre del 2019, tendríamos la escoba y tendríamos pacientes falleciendo por falta de servicio. O sea, hoy día hay un 300% de la capacidad que teníamos tomando como base 100 diciembre. Y así todo tenemos 500 ventiladores disponibles. Bien. Y esos ¿Entiendes? ventiladores nadie se los va a llevar, ¿cierto? Los van a No, no, dejar no, aquí. no. Ah, No, ya. esos ventiladores los van a equipar. Lo que ocurre es que el hospital tenía 80 camas intensivas y tenía 40, ¿qué? 24 ventiladores. Entonces hoy día tenemos todas las camas con todos los ventiladores, pues por supuesto que todas las camas equipadas de aquí de Chile. Eso fue una preparación interesante, que se equiparon las unidades de intensivo y los pacientes graves, que es lo que esta enfermedad, donde uno se muere, uno le puede dar COVID, puede dejar de estar hospitalizado, pero lo que no debe ocurrir es que uno muera, ¿no es cierto? Claro. O sea, igual gente fallece, pero es distinto que fallezca con toda la, Con la atención que requiera, la digamos. atención médica, con todo lo que requiera un paciente grave. Puede ocurrir, y eso ocurre siempre, digamos, está dentro de lo previsible. Pero lo que no puede ocurrir es que un paciente fallezca sin atención médica, digamos. Eso no debe ocurrir. Y eso no ocurrió. Entonces, yo creo que eso sí se suma a otra política, que fue lo que se llama la integración público-privada, que Claro. se tomaron todas las camas privadas como públicas,
y el ministerio distribuyó Hospital de Talca, distribuyó Clínica Las Condes, distribuyó Católica, distribuyó Hospital Barros Luco, donde fuera. Y eso significó que también nosotros recibimos pacientes de Santiago, y tuvimos muchos pacientes de Santiago en algún momento, porque efectivamente realmente Santiago se ocupó y hubo que ocupar camas de otros lados y era previsible y previsible. Si Talca hubiera estado con todas camas ocupadísimas, no te queda ninguna duda que habrían ido a Rancagua, a la Clínica Las Condes, al Barro Nudo, donde fuera, digamos, porque era lo que había que hacer. Yo creo que esa parte no nos pilló de sorpresa y fue una tremenda fortaleza que todavía, que no se ha dicho fuertemente todavía. Yo creo que eso permitió que los pacientes no murieran. ¿Ah? Y esa fue la primera prioridad y eso se cumplió. Pueden haber una serie de otras cosas comunicacionales, que dijo, que salieran, que no salieran, que se dio una señal equívoca, lo podemos conversar eso. Puede ser, porque las percepciones de las personas de repente escuchan cosas distintas o escuchan mensajes que quieren escuchar, pero en lo concreto nadie falleció porque no tuvo una cama. Eso es concreto, eso está medido y eso es un logro, digamos. ¿No? Y que es fundamental en realidad para quien padeció de esto Sí, o claro. que tuvo algún familiar, porque Claro. las secuelas. Ahora, Rafita, ahora se habla mucho del desconfinamiento, del paso a pasito, no sé qué más. ¿Estás de Sí. acuerdo con que empiece el desconfinamiento, viendo lo que pasa en Europa Claro, con el... uno ve la curva chilena, ¿no es cierto? Y la curva chilena subió y viene en descenso. Sube, baja, sube, pero va con una tendencia, una pendiente en caída. Hay que aprender de los porrazos de otros, así como aprendimos de lo que le pasó a los italianos y los españoles, ¿no es cierto? Que efectivamente ellos tuvieron un problema de cupos de cama intensiva y aquí aprendieron rápidamente y no ocurrió. Eso también hay que aprender de ellos, por lo tanto es muy posible que tengamos un rebrote, digamos, sobre todo si hay relajamiento, porque efectivamente la gente después de estar tantos meses y se entiende confinado, tiende o a salir y la gente tiene que salir a trabajar y eso es entendible, y los restaurantes que están arruinados tienen que tratar de funcionar y realmente el comercio tiene que tratar de funcionar y eso significa contacto con las personas y los colegios no pueden de por vida estar los niños en la casa, tendrán que ir en algún momento al colegio, los niños tienen contacto entre ellos, no les podemos pedir contacto físico, ¿cómo decirle a un niño de 4 años que no puede jugar con otro? ¿No? Y por lo tanto, todas esas acciones que son naturales van a producir, sobre todo si anda virus circulando, un rebrote, digamos. O sea, Ahora, va a haber un rebrote. ¿será peor el rebrote? Porque en los otros países ha sido peor el rebrote. Claro, depende de las medidas que no se tomen. Digamos, si no se toma ninguna medida, si no se toma ninguna medida, eh, va, a, va a ser igual. Vamos a llegar a tener 7.000 casos, que llegamos un día a tener 7.000 en el día, ¿se recuerdan? El pic, hace un mes y medio atrás. Vamos a tener de nuevo ese número de casos si es que efectivamente hay relajamiento completo. Yo creo que no, yo creo que la gente aprendió. Yo creo que la gente tiene esto y de repente en la medida que el brote vaya, estamos en 2.000 casos, 1.800 casos y si mañana tenemos 3.000 y pasamos mañana 4.000, yo creo que la gente va a tomar medidas y va a confinarse, ¿no? Y va a tomar miedo, digamos. Yo creo que eso va a ocurrir porque eh, eh, pienso, digamos, porque efectivamente esta es una mezcla entre toma de decisiones de la autoridad y acciones personales, por supuesto, porque Claro, efectivamente el quédate en la casa era una orden social, pero claro. también era una cosa moral, ética, digamos, de quedarse en la casa, ¿no es cierto? Cuando se podía, digamos. Claro, pero por ejemplo ahora tenemos el tema de la reactivación de la economía, las 500 Claro, lupitas del bono, por la plata de la supuesto, FP, el Día del Niño, claro, entonces están las tiendas pero sobándose las manos los empresarios por y supuesto, parece claro. Navidad. Ahora, Mm, yo creo que vamos a tener que empezar a convivir con eso. O sea, si nadie dice que no puede ir al supermercado a comprar alimentos, ni nadie puede ir que vaya a un almacén a comprar pan o lo que necesite comprar, o verdura o lo que sea, eh, porque hay que hacerlo, digamos. Alguien tiene que ir y alguien tiene que traer cosas a la casa. Pero hay que hacerlo con las medidas de resguardo, digamos. Si se hace con mascarilla, o a lo mejor con un protector facial, que aumenta el porcentaje de protección, o sea, una mascarilla, uno le agrega un protector facial y agrega 10-20% más de protección. Eh, Mantiene el distancia social, hace un buen lavado de manos,
puede hacerlo, digamos. Lo que ocurre es que cuando eso se quiebra, es cuando viene el contagio, digamos. ¿Ah? Es altamente protector. Un buen ejemplo, han habido muchos colegas, muchos médicos que se enfermaron, pero un gran porcentaje de personas que trabajan con pacientes contagiados, muy contagiados, no se han contagiado. Y es porque han sido muy rigurosos en su protección, en la protección personal. Por lo tanto, si uno toma las medidas de protección, máscara facial, ropa, lavado de manos, etcétera, pudiera convivir en comunidad cuidando las distancias y todo, sin aumentar los contagios. Y eso es lo que probablemente en un tema de que llegar a un equilibrio. No todos encerrados, Claro. pero no todos como era en diciembre del 2019. Los abrazos, el chileno es de así. Desgraciadamente, Bien. claro. Y eso va a pasar mucho tiempo antes que eso ocurra. Va a ocurrir, ¿eh? Va a volver a ocurrir, pero tiene que pasar varias condiciones que las podemos conversar después respecto de qué tiene que ocurrir para que lleguemos a eso. Ya, ya, muy bien. Ahora, con respecto a las secuelas de un paciente que haya padecido COVID, cuéntame más sobre quienes estuvieron en la UCI, por ejemplo, que estuvieron intubados, o para quienes fue asintomático o con pocos síntomas. Porque hay gente que estuvo en la UCI y que está bien, bastante jodida, digamos, en temas respiratorios, les cuesta subir hasta una escalera. ¿Cuánto tiempo más irán a quedar así? O los que perdieron el olfato. Se está describiendo un síndrome, que no sé cómo se llama, una nueva enfermedad, probablemente un síndrome, que le llaman en inglés long COVID, o sea, largo COVID. ¿Ah? El long COVID ha salido publicado en varias revistas y son pacientes que tuvieron COVID severo y que a los 2 meses, por supuesto, ya no están contagiando, ellos están libres del virus, salen a la sociedad y no contagian a nadie, pero quedaron con secuelas musculares, Mm. con atrofia muscular, con dificultad para respirar, con algún grado de inflamación pulmonar, si tuvieron neumonía, se provoca lo que se llama una organización del pulmón, se organiza, queda el pulmón un poquito más duro, y eso se van a recuperar. Esos pacientes, muy poco porcentaje va a quedar secuelado, pero esos pacientes requieren una recuperación de varios meses, 2 a 3 meses, y requieren rehabilitación. Mm. Los sistemas de rehabilitación de salud son bastante buenos. Ahí los kinesiólogos, fundamentales, los fonoaudiólogos, fundamentales, los terapeutas ocupacionales, fundamentales. Ellos están haciendo una tremenda labor, eso está ocurriendo en el hospital y por supuesto en la atención primaria, van a tener mucho trabajo porque van a tener que trabajar en rehabilitar muscularmente, respiratoriamente a todos estos pacientes. Se van a recuperar. O sea, esos pacientes, si uno los entrena, les hace programas de rehabilitación y los medica en algunos casos cuando es necesario, pueden volver a recuperarse. Pero el COVID es una enfermedad larga. Nosotros estábamos acostumbrados a tener pacientes graves 1 semana, 10 días, 15 días en la UCI. Estos pacientes se te quedan pegados 1 mes en el ventilador. O sea, ya la enfermedad dura 1 mes y la recuperación va a durar 3 o 4 meses. Es así, así funciona. Por lo tanto, el paciente que tiene este long COVID vamos a tener muchísimos, digamos. Sobre todo los pacientes que están en UCI graves. ¿Ah? Este es el tema, porque aparte que inicialmente cuando apareció en Europa o en China se hablaba de los adultos mayores. Entonces, claro, o sea, yo no tengo 65 años y que me salvé. Y resulta que los jóvenes No. acá en Chile, entre 30 y 40, pero caían como unos pollos. Nosotros Entonces, tuvimos gente muy joven, con estado sí. respirador, muy joven. Tuvimos un maratonista gravísimo. Entonces, aquí no nadie se escapa. Nadie se escapa. Es una ruleta rusa y al que le tocó el balazo le tocó. Así de complicada esta enfermedad. Y por supuesto, si en la medida que tenga más días la UCI, más días en ventilador, más días va a quedar con secuelas que van a requerir harta rehabilitación. Pero con rehabilitación andan, pero hay mucha kinesiología, mucha fonoaudiología, eso es vital, ¿eh? Esos profesionales son de enorme ayuda para recuperar a estos pacientes. Perfecto. Ahora, se habla de la pérdida de olfato en algunos casos. ¿Qué pasa ahí? Sí, Algunos dicen que se recupera, pero como hasta un 70%. lo que ocurre es que llevamos poco tiempo. Podríamos decir que un porcentaje no tiene olfato después de 4 meses o 5 meses. ¿Cuánto llevamos de la enfermedad? Oh, Entonces, nadie puede decir que es para siempre. Lo que sabemos
es que más o menos el promedio dura 2 meses. Hay gente que más o menos a los 2 meses, 2 meses y medio, recupera olfato y recupera gusto. ¿Ah? Ya. Hay algunos que lo duran más, pero yo, esta es una impresión personal, porque falta tiempo para saberlo, porque estamos Mm. muy corto tiempo de plazo de esta enfermedad. Esta enfermedad partió en Bueno, China, ¿no es cierto?, en enero, pero en ya. Chile partió en marzo. Por lo tanto, sabemos de 3 meses nomás. Eh, Hay alguna alteración, parece, en lo que se llama el bulbo olfatorio, pero es muy posible que sea transitoria. Yo tengo la impresión que los enfermos van a recuperar. Algunos se van a ver mucho más, otros menos, pero en promedio 2 o 3 meses. Pero pérdida total lo encuentro poco probable. Todavía, repito, una impresión, porque falta tiempo para saber si eso es definitivo. Falta tiempo. Ya. Ahora, por ejemplo, con respecto a los asmáticos o los crónicos, ¿les recomiendas a ellos iniciar el desconfinamiento o será mejor que esperen otro poquito más? Lo que ocurre es que eh, tiene varias ópticas esa parte, o varias respuestas a esa pregunta. Es distinto del asmático, de qué tipo de asmático es, porque hay asmáticos leves, moderados y severos. Ya. Los severos son los más complejos porque son los pacientes que hacen crisis severa y que pueden caer al hospital por crisis severa. Pero también tiene que ver con lo que los pacientes se traten su enfermedad o no. O sea, un asmático, dicho en general, bien tratado, con un tratamiento adecuado, se normaliza y no es Mm, distinto de otros. ya. O sea, dicho de otra forma, un asmático por ser asmático no tiene más probabilidad de infectarse, tiene las mismas probabilidades tuyas y las mías. O sea, Mm, sí, sí, no porque tener asma el germen es un imán para el virus, no es así. Él es virgen al virus como mucha gente, como el casi el 90 y tanto por ciento de los chilenos todavía, y esa persona se puede enfermar. El riesgo es que el virus lo va a complicar, claro. no solo en lo que provoca el virus, sino que le descompense el asma. Mm, Entonces, a ese asmático le hace mal no solo el COVID, le hace mal la influenza, le hace mal el virus incisional, le hace mal el virus del resfrío común. Entonces, el llamado es que si uno es asmático, sea muy riguroso en su tratamiento, porque en la medida que se trata, la enfermedad se controla y no se le va a descompensar el asma por tener COVID, ¿no? mm, Entonces, dicho de esa forma, el confinamiento yo diría que no es distinto de la población general. Es ya. más o menos el mismo, pero el llamado es cuídese y trátese. Porque si usted se trata, se transforma en una persona normal y tiene el Ya. mismo riesgo. Eso. Y por ejemplo, con respecto al desconfinamiento, que hubiese un rebrote, ya, si llega a haber un rebrote, ¿qué recomendarías que hicieran diferente las autoridades con lo que ya se hizo? ¿Una cuarentena en Talca, por ejemplo? Bueno, en Talca nunca se hizo cuarentena, se hizo en Curicó Acá nomás. vamos a la No quemada. dieron, claro, no dieron los números en Talca aparentemente y porque no habían, no, la verdad es que la cuarentena no era un capricho de la autoridad, derechamente era basado pueden ser, pueden análisis, podrán estar más desacuerdo, pero había criterios concretos de algunas cifras que tenían que darse para estar Sí, confinados, para estar en cuarentena o no. Eh, yo creo que si hay un rebrote va a hay que volver a poner mano dura nomás. O sea, será un toque de queda más temprano, será cuarentena obligatoria, con control muy riguroso, saliendo solamente a la calle a las personas que tienen que trabajar, como en salud, eso es lo que se llama lo esencial, el trabajo esencial. esencial, claro. Eh, yo creo que eso es lo que habría que ocurrir. Digamos, si parte un brote, hay que tomar medidas más drásticas, que yo tengo clarísimo que la autoridad las conoce y las tiene en carpeta, pues de hecho ya las ha tomado muchas partes. Claro, pero el chileno es porfiado. El talquino más porfiado que los demás. No sé Sí, qué pasa, pero sí, somos a esas porfiados. personas sería interesante que ellos pudieran saber el riesgo que corren, porque, eh, ¿cómo se puede decir? La ignorancia es audaz. Sí. Y, y esa ignorancia, porque después, que yo lo he escuchado muchas veces, es que sabe que yo nunca pensé, Mm. no, yo nunca creí, y después es tarde. Entonces, ni siquiera es por asustar, digamos, o sea, creo que son personas que probablemente no tienen mucha empatía, hay personas que son muy poco Claro. empáticas, y a esas personas no les importa mucho el resto,
pero Me ellos tienen que pasa pensar que que no es solo un problema del resto, que si ellos tienen ese tremendo lío, se lo pueden van a morir. pasar muy mal. Es cosa que le pregunten a alguien que estuvo hospitalizado con COVID. Mira, es Sí. cosa que le preguntan. Mm. Y la experiencia que transmiten esos pacientes es para tomar mucha conciencia de que hay que cuidarse, porque la verdad es que no lo pasan bien, lo pasan muy mal. Mm. Y ahora, por ejemplo, una vez que cuando termine todo esto, ¿crees que volveremos a tener la misma vida de antes? Porque ayer la OMS dijo que nunca más vamos a liberarnos de este virus porque como muta, capaz que hagan una vacuna para Claro. este barraco y muta. Entonces, El, la historia va a ser, creo yo, y esto también estamos especulando, digamos, haciendo un poco ficción. La historia va a ser a repetir con respecto a la influenza, porque en la gripe española, ¿no es cierto?, terminando la Primera Guerra Mundial, sí. que mató a una cantidad enorme de personas en el mundo, fue más o menos parecido a esto. Y lo que ocurrió es que ahí el virus de influenza llegó y la gente no tenía defensa, ¿no? Así no tenía cómo defenderse. Pero después con los años, el año pasado, antepasado, desde los últimos años, muchas personas se vacunaban y eso significaba que por lo menos el 85, el 90% de la población tenía anticuerpos, Mm. o porque tuvo una influenza o bien porque estaba vacunado. De hecho, cuando apareció el H1N1 fue porque el virus mutó y las personas no tenían anticuerpos, pero como la vacuna existía, se hizo el cambio y se volvió a vacunar rápidamente y la gente volvió a tener defensas. Entonces, analizado eso, la única, y en relación a lo que conversamos hace pocos minutos atrás, la solución final de esto es la vacuna. Mm. La solución final. ¿Por qué? Porque hoy día, ¿cuántos chilenos han tenido COVID? 350.000. Mm. ¿Qué porcentaje de 350.000 de 17 millones? Bajísimo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que para que los chilenos estén protegidos tiene que estar el 80% de la población con anticuerpos. Pero que se nos enferme el 80% de la población, el costo en muerte es altísimo. Mm. O sea, no podemos permitir que el 80% de la población se enferme que tenga anticuerpos, porque va a quedar una cantidad de muertos enorme. Mm. La manera de llegar a la inmunidad del 80% es por la vacuna. Entonces la esperanza es la vacuna. Y la vacuna va a permitir que tú hagas como que tuviste la enfermedad y nunca la tuviste, y si te vas a enfermar, te enfermas leve, pero la vacuna probablemente lo que va a impedir es que tengas cuadros graves, los cuadros que te matan. Entonces ese es el camino. Y probablemente en el futuro va a haber todos los años el coronavirus de Europa va a cambiar a, voy a inventar, a decir una tontera, H1N2, H3N5, 4, lo que sea, haciendo una comparación con el virus de influenza, y se va a adecuar la vacuna a ese cambio. ¿Me entiendes? Entonces, probablemente después cuando tengamos vacunas vamos a volver a un poco a la realidad de lo que ocurre con la influenza, mamá. ¿Ah? Va a estar vacunadito, porque la influenza, si uno está susceptible a la influenza, te da un cuadro extremadamente parecido y te puede dar un cuadro igual de grave que el coronavirus. A nosotros se nos morían pacientes por influenza todos los años. No en la cantidad como se nos murió ahora, pero se nos Claro. morían porque sean cuadros graves. Mm. Ahora, bueno, hay algunos comentarios de Paola Peñailillo, dice el mejor broncopulmonar de Talca. Rosa Rojas, excelente profesional. Bernardita Herrera dice, muy buen broncopulmonar. Tuve el gusto de conocerlo de que mi esposo estuvo tanto tiempo hospitalizado y él lo veía. Lo sacaba por cansancio hasta que hablaba con él. Saludos, doctor. Edith Pinilla tiene consultas. Dice que es crónica de pulmones. ¿Ya? Y, a ver, ¿qué pasa si una persona con hipertensión pulmonar, fibrosis, quistes, nódulo, enfisema, si se contagia? ¿Cero Sí, posibilidad de duda? Pregunta. Sería sí, complicado. es distinto al asma, que en el asma hay un fenómeno inflamatorio que puede ser reversible. Efectivamente, cuando ya hay daño crónico severo, por ejemplo, cuando hay una enfermedad de fibrosis pulmonar, cuando hay daño pulmonar, esos pacientes tienen un poco más de riesgo porque esos pacientes tienen menos pulmón funcionando, y si se les infecta ese poco pulmón que les queda,
es gravísimo y puede provocarles rápidamente una insuficiencia respiratoria severa, grave, que los puede llevar a la muerte. Por lo tanto, si hay esos pacientes sí que tienen que estar definitivamente confinados. Los pacientes con enfermedades pulmonares, no bronquiales como el asma, ¿ah? Pulmonares como la fibrosis pulmonar, con enfermedades crónicas pulmonares, es altamente conveniente que se mantengan confinados hasta que tengan la seguridad de que por lo menos vamos a tener una vacuna que los pueda proteger. Que van a ser los primeros pacientes que van a tener que vacunar. Para la vacuna influenza vacunan a los crónicos primero, que son enfermos de riesgo. También cuando tengamos la vacuna del COVID van a tener que vacunar rápidamente a los enfermos crónicos. Ahora, Rosa Rojas pregunta, ¿por qué aparecen manchas rojas y fiebres con COVID? Lo que pasa es que esta es una enfermedad, ha dado todo lo raro que es una enfermedad bien rara. De partida esta cosa del olfato y del gusto ya es raro, eso no lo hemos visto con otros cuadros virales. Puede dar el cuadro cutáneo, normalmente puede dar un cuadro bastante simple respiratorio, pero da un cuadro cutáneo como un rash, tipo, entre comillas, como un sarampión, una cosa así, que es viral también. ¿Ah? Tiene manifestaciones cutáneas, tiene manifestaciones respiratorias, tiene manifestaciones del sistema nervioso, etcétera, tiene manifestaciones vasculares, provoca problemas vasculares y provoca trombosis en el pulmón también. ¿Ah? Entonces, con trombos en el pulmón. Es una enfermedad rara, tiene múltiples manifestaciones. Eh, Empezaron diciendo que había 9 tipos de caras, las 9 caras del COVID, un trabajo publicado en Lancet, no me acuerdo. Y después ahora alguien describió que habían como 200 cuadros distintos clínicos. Pero en definitiva son cuadros virales que dan distintas caras nomás, ¿ah? No son más graves, ¿ah? Son Son manifestaciones distintos. distintas. El cuadro grave, el complejo, el que mata es la neumonía, porque tapa los pulmones, complica los pulmones y hace insuficiencia respiratoria. Eso es, todo el resto son un poquito más manejables. ¿Ah? Ahora, Laura Lastra pregunta, ¿una persona que estuvo contagiada después de un mes puede seguir contagiando? Porque hay algunos que están Es, 45 días. sí, eso es una excelente pregunta. Nosotros lo que hacemos es, el paciente está positivo y le tomamos la PCR, que es el virus, ¿cierto? Si la PCR es positiva, tiene COVID. Suele ocurrir que puede aparecer positivo después, o sea, un PCR puede aparecer después. Pero lo que se ha visto en general, que esos PCR que aparecen son trozos de virus que detecta el termociclador, que es el aparato que detecta el PCR, que es el que lee el virus, partículas virales que pueden ser no infectantes. Por lo tanto, el hecho de tener PCR positivo puede no significar nada. Por eso que entonces uno no hace el seguimiento con PCR, hace el seguimiento con anticuerpos, porque uno toma el virus, hace el virus, hace el cuadro viral, y más o menos a los 7 días aparece el primer anticuerpo que es la inmunoglobulina M. ¿Ah? Esa M es la que da infección aguda y esa desaparece como a los 15 días. O sea, uno pudiera hacer el diagnóstico por PCR o por una inmunoglobulina M, que es un anticuerpo, que no es el virus, sino que es una defensa que uno hizo. Y después de los 15 días aparece la inmunoglobulina G, la IgG. Esa es el anticuerpo que a ti después te va a proteger. Entonces, si uno lo que tiene que hacer, lo que uno hace en la convalecencia, y lo que yo hago particularmente con los pacientes, es que no les mido PCR, sino que les mido IgM. Ya, Perdón, lo dije mal, IgG. IgG, ya. Y si la IgG está positiva y la IgM está negativa, IgM ya no tiene virus, no tiene agudo, pero tiene anticuerpos. Eso significa que está protegido. Ya. Porque tú puedes tener un COVID muy leve, tú, Ujú. uy, qué bueno, me dio suavecito, no me dio nada, pero después te miden la IgG y no la tienes positiva. No lograste hacer anticuerpos. Ah, Por lo tanto, te puede dar de nuevo. ya, Pero si tú tienes IgG positivo, lo que uno espera, que eso sea un anticuerpo que te proteja. ya. Ahora, por lo tanto, no te va a dar de nuevo. ¿Cuánto dura esa IgG? Probablemente no sabemos todavía porque llevamos también poco tiempo, 4 meses, 5 meses. Lo más probable es que dure como la IgG de la influenza, que dura 7, 8 meses. Y por eso hay que volver a vacunarse. Cuando tú te vacunan, es como que te Sí, enfermaras de la sí. influenza. Haces la IgG también, ocurre lo mismo con la influenza. Hay una IgM y una IgG. Y la IgG te queda, desde marzo que te pusieron la vacuna, te dura hasta como octubre, noviembre.
Ya. Pero en marzo del otro año te tienes que poner la vacuna y tienes que volver a hacer IgG. O sea, ¿cuánto te dura la IgG ahora de la enfermedad? 3 o 4 meses, y después probablemente en algunos meses más se van a enfermar de nuevo. Entonces, la IgG te dice que te enfermaste, Ujú. que tuviste el COVID y que tienes anticuerpos. Anticuerpo. O sea, Ah, después igual no es claro, tan pero esos amistoso. anticuerpos van a durar un tiempo y por eso pero después la vacuna lo resuelve. Después, la que Claro, va a hacer que la IgG vuelva a crecer es la vacuna en el futuro. ¿No? O un segundo cuadro de COVID. claro, y si hay una persona que le haya dado más o menos complicado el primer cuadro y después se vuelve a contagiar y le da complicado de nuevo, ¿podrá ser? Yo Claro. creo que sí. Bueno, esos son casos raros, puede ocurrir, pero lo más probable es que el primer cuadro fue leve y no hizo anticuerpos. Como Y hizo Santón, ¿no? claro, yo creo que hizo un cuadro banal y no tuvo PCR positivo, pero la IgG no dio, po. Mm, No tuvo anticuerpos, fue tan suave que no le. Y después se la agarró con Tuti y, mm, y hizo base de anticuerpos hasta arriba. Los pacientes más graves son sí. los que hacen más anticuerpos. ¿No? Porque, por En- ejemplo, tengo un amigo que es médico en Santiago y ¿Ya? él se contagió, pero primero le hicieron PCR, salió negativo, dio ¿Ya? falso negativo, tenía Falso neumonía, negativo, terminó claro. hospitalizado el pobre. Claro, claro. Lo que pasa es que la PCR no es 100%, tiene una sensibilidad de 70%. Eso Ah, significa que de 100 pacientes COVID, a 70 le sale positivo, bien positivo, y a 30 le sale falsamente negativo. Y esos 30 hay que ya, repetirla. Y ahí ya. subís como a 90. O sea, cuando yo tengo dudas clínicas, que alguien tiene un COVID, le tomo un PCR, uy, salió negativo, perdón, vamos a la segunda. Y la segunda sale positivo. Si yo tengo alta sospecha clínica. Por lo tanto, a veces hay que repetir la PCR. Eso, porque por ejemplo, una persona que conozco de unos 40 y tantos años estaba en estos días con fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, le hicieron PCR, salió negativo. Claro. Pero yo digo, igual hay que tener Sí, cierto resguardo. Ahora le pica la garganta, pero yo no sé si puede so- ser. sobre todo por una razón. Porque hoy día, cuando tú miras los virus, no anda circulando virus influenza, no hay. No hay para influenza, no hay metaneumovirus, no hay virus sincicial respiratorio. No. El otro día los datos que mostraba el ministerio, que lo publica semanalmente, en Chile habían como 4 casos de influenza, Mm, cuando en esta época habían miles de casos de influenza. claro. No hay influenza, la influenza está en cero. Entonces, cualquier persona con un cuadro viral, hoy día con una gripe, con un síntoma de resfrío, hoy día es COVID mientras no se demuestre lo contrario. Ya, Y si sale negativo y el cuadro muy parecido, hay que hacer un segundo COVID, un segundo PCR, perdón. sí, ¿Mm? yo creo que. Ahora, cambiando un poquito el tema, esta misma señora que tenía todos los cuadros habido y por haber, me dice que está sin controles, sin exámenes y sin medicamentos. Dice, ¿qué ocurre si me contagio si el servicio suspendió mi tratamiento? Chuta. No, o sea, esos enfermos crónicos tienen que estar con tratamiento porque es un riesgo, porque no solo va a tener problemas si se toma un COVID, va a tener un problema si se toma un sincicial, si un nieto le contagia un resfrío común. El virus que se tome le va a complicar la enfermedad. Por lo Mm, tanto, tiene que tratarse su enfermedad porque es la única forma de que no corre peligro, no solo frente al COVID, sino que no es que le dé más COVID, es que le va a descompensar su enfermedad de base. Ahora, respecto al tratamiento en sí, yo quiero decir que el hospital regional está despachando, está controlando sus pacientes crónicos, está despachando las recetas, no lo está haciendo a muchos de ellos con riesgo de ir a buscarla, sino lo que se hace, se está coordinado eso, es que se emite la receta, se puede llamar por teléfono a los pacientes y se llaman viceversa, se hace la receta y la receta se manda a la atención primaria y la atención mm, primaria se la bajan a la casa. el poli. ¿Y a quién le reclama esta señora con este problema? Yo creo que lo más razonable es que lo más probable es que ella tenga su tratamiento hecho, salvo que estuviera sin control. Si ella abandonó el control, Claro, estoy ahí es especulando, otra no sé cosa. el caso, claro, ahí no hay caso, pero si ella estaba en control y tuvo control, voy a inventar en noviembre o en diciembre, y le dio una receta por 5 meses, 6 meses, y la receta se le acabó, Claro, ahí aparece una alarma en la farmacia y ella puede llamar a la farmacia del hospital o puede llamar a la unidad que corresponda y ella puede pedir que se le renueve la receta. Y ya. eso se hace todos los días.
Y esa receta se envía a la atención primaria. Entonces ella puede llamar al CEFAM, que a su vez también el CEFAM puede llamar al hospital, y el CEFAM, la enfermera del CEFAM, puede hablar con la enfermera la enfermera de distintos servicios del hospital y se le despacha la receta. Lo que nosotros queremos es que los pacientes crónicos mantengan su tratamiento, porque es un desastre que no lo hagan, porque se nos van a descompensar. Por lo tanto, está el sistema hecho para que el hospital despache la receta y está hecho el sistema para que la primaria se lo haga llegar sin que el paciente se mueva de la casa para que no corra riesgo. Eso está armado. Ahora, que no funciona, estoy claro que en algunas personas no pueden funcionar, pero es así funciona un alto porcentaje. Si no, hay que pedirlo, digamos, ¿no? Ya. Si es que bien preparadita quedó. Ahora preguntan otra cosa. Si mi PCR dio positivo y mi IgM sale positiva y la IgG positiva, ¿debo permanecer en cuarentena? Sí, esa enferma está activa, Ah, porque está en la PCR, que puede salir después positiva, porque son que, pero si tiene una IgM positiva, es que está entre el día 7 y el 14. ya, O sea, porque ¿me entiendes? Está en el periodo agudo. La ya, IgM es como equivalente a la PCR. Es ya, que el cuadro está activo agudamente. ya. Después se hace la IgG positiva, pues son anticuerpos. La IgM negativa significa que ya no está activa, que no está botando el virus, pero que está con anticuerpos. Ya, IgM, enfermedad activa. IgG, anticuerpo. ya, ya, Anticuerpo protector, digamos. ¿Eh? perfecto. A ver, claro. Y pregunta si esa tiene que estar en cuarentena por 14 días más. 14 días. Sí, mientras esté. Lo que pasa es que 14 días es un dato estadístico, digamos. Claro. Un promedio. Hay gente que tiene 7 días, pero hay gente que se le queda pegado 20, 21 días. De hecho, hay algunos estudios que algunos pacientes siguen hasta el día 28 votando virus. Entonces, Mm, es una media, es una estadística. Es ya, como una campana de distribución normal. Aquí está el 14, pero para acá pueden ser 5 días y para allá pueden ser 28. ¿Eh? ya. Es un promedio. ¿Eh? Sí, bien atenta ahí. Ahora preguntan, una consulta, ¿hay neumonía COVID o simplemente es COVID? Claro, COVID es la enfermedad, es la gripe, ¿eh? Es la influenza. Yo tengo influenza, me duelen los huesos, es distinguible, tengo dolor de cabeza, me duele la garganta, tengo dolores musculares, tengo fiebre, me siento mal. Eso es una enfermedad COVID, un cuadro viral. Si eso afecta el pulmón, puede provocar una neumonía viral, que nosotros la sabemos reconocer, uno miramos la imagen y sabemos cuando la neumonía es viral. Es porque el virus le inflamó el pulmón. No a todos le inflama el pulmón, Ya, pero al que le inflama el pulmón está más complicado porque empieza a hacer problemas respiratorios. Y esa neumonía viral también después se puede complicar e infectar bacterianamente. O sea, puede tener una neumonía viral y después puede tener una neumonía bacteriana. ¿Ah? Por lo tanto, la neumonía viral es una complicación de un COVID. mm. Pregunta Miguel Gajardo, ¿por qué una vez que dan de alta los COVID, los pacientes con COVID, no hacen examen para ver si aún sigue con COVID y solo les dan el alta sin examen? Eso pasa Claro, bastante. se discutió harto, ¿eh? Se discutió harto, pero la IgM de salida, que se llama, perdón, la PCR de salida no es muy útil, ¿eh? Porque pueden ser partículas virales nomás. Ya, Yo creo que lo que debería hacerse de salida son anticuerpos. O ya, sea, yo creo que si alguien tiene, y eso es lo que yo recomiendo, si alguien tiene COVID, cuando salga, cuando termine, el día 14, el día 18, el día 20, que se haga una IgM, que está negativa, no tiene, y si está IgG, tiene anticuerpos. Puede ocurrir que no tenga IgM negativa e IgG negativa. Entonces le va a decir, oiga, usted tuvo COVID porque tuvo un PCR, pero no logró hacer anticuerpos. Ojo, porque en 5 días más se puede contagiar de nuevo, oh, qué porque quedó terrible. sin anticuerpos, no logró crear defensas. ¿Y ¿Ah? ese Ahora, examen las personas lo pueden pedir, lo pueden sí, exigir? lo que ocurre es que se hizo muchísimo, pero daba resultados erráticos. Y recién, yo te diría que en los últimos 15 días, se está armando más confiable, porque había que hacerlo por el test, por una forma que se llama ELISA, que es la misma forma como se hace el test del VIH. La gente creía que el test de ELISA era el VIH. No, es la forma técnica de hacerlo. Con la misma técnica de ELISA que se hace el VIH, la misma técnica de ELISA se hace los anticuerpos, que son una medición cuantitativa. ¿Ah? Y eso está recién implementándose. Yo creo que hay que dejar pasar un tiempo más, porque nosotros de salida, probablemente para quedarnos tranquilos, vamos a tener que hacer
no PCR, sino que anticuerpos. Porque le vamos a decir a la persona, usted ya no tiene IgM, por lo tanto no está contagiando, tiene IgG, tiene anticuerpos, váyase tranquilo los próximos 3 meses, porque Eso. probablemente no le va a dar, o sabe, le dio, pero no tiene anticuerpos, así que siga cuidándose porque le va a volver a dar. ¿Ah? O sea, los sorteos como para que compren un kilo saliendo Claro, del hospital. claro. Si vamos a hacer algo de salida, tiene que ser anticuerpos. Ya. Ahora una persona pregunta, mi mamá de 80 años tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Usa un inhalador que es una cápsula que debe inhalar. En el hospital hay meses que no llega, por lo tanto está sin su tratamiento, mayor riesgo de enfermar, pregunta la señora. Sí, lo que pasa es que eso fue una cosa puntual. Nosotros usamos ese medicamento que se llama glicopirronio, no voy a decir el nombre comercial, que bueno, ya lo mismo que está incontinuado, lo discontinuó el laboratorio, ¿no? Se llama Severi, es una cápsula que se usa una vez al día para el EPOC, que es el glicopirronio, y el hospital lo cambió porque lo descontinuó el laboratorio en Chile, de forma bien abrupta, digamos, dejó bien complicado a muchos hospitales, a todos los hospitales chilenos, y a los pacientes privados también que lo usaban, pero ahora lo cambiamos por otro, por lo tanto ella con esa receta puede ir a la unidad respiratoria o llamar por teléfono a la enfermera y le vamos a cambiar inmediatamente la receta por otro medicamento que es como una nebulización, que es un inhalador con nube, que le llamamos, que es un vaporcito, que es muy efectivo y ese se utiliza. Por lo tanto, tratamiento para la EPOC tiene, porque además, y le quiero decir a ella, y si ella no lo debe saber, EPOC es una enfermedad que está en el auge, que tiene garantía, por lo tanto tiene garantía exigible y puede exigir su tratamiento porque tiene derecho al tratamiento, porque no solo hay que dárselo, sino que además la ley la protege. Es una enfermedad auge, por lo tanto, si no se lo dan en la sala ERA, en la atención primaria, que es la que tiene que ver los auges de EPOC, lo puede pedir en un hospital perfectamente. Me pregunta Verónica Ur, ¿es mejor cuantificar anticuerpos IgM o solo medirlos cualitativamente a través del test rápido? Ya que están de Claro, moda, en cualquier parte los hacen. buena pregunta. Nosotros hemos tenido pésima experiencia con los test rápidos, porque son cualitativos y son erróneos. Le puede salir positivo y no es. Le puede salir negativo y es. Tiene muchísimos falsos negativos y muchísimos falsos positivos. Ese famoso cuadradito que uno echa la gotita de sangre. Probablemente en el futuro va a servir. Hoy día no. Hoy día la forma es una medición cuantitativa Ya. por ELISA. Cuantitativa por ELISA. Esa es la forma que se mide. Los cualitativos son erróneos, se usaban mucho al principio y da resultados absolutamente aberrantes de repente, por lo tanto, no son confiables. Hoy día, si se quiere medir anticuerpos, cuantitativos por ELISA. Ya. Ya, ahora, bueno, no sé, Rafita, yo ya llevamos harto rato ya. Me gustaría que tuviéramos otro día una conversación, pero sobre alergia, asma, no sé, Encantado. puede ser. Muy harto hay que conversar. Sí. Sí, porque se viene. Encantadísimo. Claudita, cuando quieras, encantado. Hablamos de ese tema, del tema respiratorio crónico. La última pregunta, Daniela Campos. He tenido 2 veces COVID con neumonía. ¿Quedaré con secuelas en mis pulmones? Dos No veces. debería. No debería. Nosotros controlamos a esos pacientes y la verdad es que la experiencia que tenemos es que esos pacientes se recuperan porque no es una inflamación destructora, ¿ah? Es muy inflamatorio, pero no destruye el pulmón. Distinto cuando uno está en la UCI, cuando ya después se infecta y hace infecciones intrahospitalarias y se meten otros gérmenes, que a veces puede provocar daño pulmonar. Pero en general lo que se ha visto es que el COVID no deja tanta secuela pulmonar crónica, sino que deja más fatiga, más cansancio, más atrofia muscular, más malestar general, lo que llamamos long COVID, que se recupera con rehabilitación. Por lo tanto, hay que darle tiempo, pero probablemente si tiene una neumonía viral se va a recuperar y va a tener su función respiratoria normal en un par de meses. Sí, porque dice que la primera vez mi dímero D está bien. Claro, el dímero D es un marcador vascular, de Ya. inflamación vascular. Cuando está alto pueden haber fenómenos vasculares y lo que a veces se provocan son pequeños émbolos en el pulmón. ¿Ah? Se altera toda la parte vascular y se mete en coágulo en el pulmón. Eso se trata con anticoagulante y el dímero D a veces ayuda para poder diagnosticarlo. Pero eso es absolutamente recuperable. Ya.
Ya, Rafita. Ahora sí, Muy entonces bien, vamos a estar atentos para un próximo contacto. estupendo. Agradezco mucho la buena voluntad. Espero que le haya sido útil a todos. Sí, sí, absolutamente. La gente te quiere mucho. Muchas gracias. Un besito. Ok, listo. Chao, Claudito, un gustazo, que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.